Fernando Peña seguirá su oposición, pero quiero decir algo, casi una catarsis, Fernando. No sé si mi ignorancia en algunas áreas históricas que salté y prefiero y he preferido siempre irme a mi propia experiencia, a lo vivido, en vez de a lo leído, aunque lo leído es básico. Y hay algunos episodios que acabas de mencionar, que mira, yo no sé por qué me preocupo por cosas que quisiera que tú no saltes. Y número uno, hay muchos que para no manchar el episodio de la interrupción de la dictadura esa noche del 30 de mayo, se niegan a mencionar que en ese acto no hubo ni un izquierdista. Fue una operación de Estados Unidos con su gente, aprovechando la inconformidad de trujillistas que se fueron a la George Washington y complotaron. Y se niegan, porque si decimos fue Estados Unidos que lo puso y fue Estados Unidos que lo mató, no se ve bonito, pero es la verdad. Segundo, cuando en la Pedro Enrique Sureña, un sector militar de Balaguer le cae a tiros a Antonio Inver, nunca se dijo, ni nunca se ha escrito, que fueron sectores trujillistas que trataron de tomar venganza contra Antonio Inver. Tercero, el movimiento de empresarios, generadores, grupos económicos celosos, y más que celosos, porque celoso es un sentimiento, disgustados porque el PLD creó un grupo económico que competía, se reunió en torno a una figura que no tenía pasado, que era una figura limpia, pero que todo el mundo sabe que el PRM no le ganaba al PLD, ni siquiera le ganaba con toda esa unidad, porque en lo que se armó de Marcha Verde, que se le da un sentido extraordinario, tiene un valor, pero no es la llave, como no es la llave la lucha frente al Congreso contra la reelección. La llave fue la llamada telefónica. No lo queremos. Y de Pompeo estoy hablando. Y el gran trago amargo de que quien dio el triunfo fue esa gotica que llenó la copa cuando Leonel se lleva un pedacito, que no es el 3%, Fernando, fue ese sector que votó directamente por el PRM, porque todo el mundo sabía que el PRM no tenía un 53%, y todo el mundo sabe que la sociedad civil era poderosa por lo que representaba, pero no cumplía el 53%, que los generadores tienen cuartos, pero no votos. Entonces, yo quiero que tú sigas, pero por favor, rebájamele algo a la Marcha Verde y a las luchas populares. Doctor, no, es todo lo contrario. Y a mí me encanta reflexionar con usted estos temas. Primero, por la oportunidad. Y segundo, porque es que usted facilita la cosa, porque es que su análisis al final de la jornada lo sitúa usted como el propio Chacumbel, ¿no? Él mismo Chacumbele se mató. Él mismo se mata, ¿no? Doctor, su análisis, lo que usted ha dicho, lo que hace es justificar lo que estoy planteando. Usted tiene un gran error, y yo lo achaco a la visión lineal con que desde muchas prácticas del periodismo y de la comunicación se hacen análisis políticos. Es muy lineal. Doctor, esto no es un problema de personas ni de llamadita. Porque si a eso fuéramos en este país debería estar pasando otra cosa. Seguro que debería estar pasando otra cosa. En el marco incluso de un gobierno que hoy habla contra China y mañana depende de él de la vacuna.
que hoy habla de las relaciones exteriores planteadas en una dirección por decisión y por hacerse simpático frente al imperio y frente a los Estados Unidos de manera particular, y al otro día tiene que volverse a comer sus propias palabras. Y entonces usted no encuentra ni siquiera cuál es el sentido, la coherencia y la linealidad, la direccionalidad de la política pública. Este es un país muy especial, doctor. Mire, no es que le baje algo, es que hay que subirle un poco más. Lo que ha pasado en la República Dominicana está asociado a un proceso de acumulación de factores. Es un conjunto de hechos que se produjeron en el país que permitieron eso, que cuando usted lo analice en las últimas décadas se va a dar cuenta que es así. Este país anda buscando otra cosa, y la anda buscando de tal manera de que hoy en la coyuntura actual todos los medios de comunicación usted encuentra una cantidad impresionante de analistas, de comentaristas, de esos mismos incluso que se echaron encima la responsabilidad de que Luis Abinader esté al frente del gobierno en el día de hoy, diciendo que este país y este pueblo están hartos y que el gobierno está actuando exactamente en contrariedad, en contradicción con lo que prometió, con lo que dijo y con lo que la gente aspiraba. Lo cierto es que ahora, en el marco de la situación actual, el gobierno no está dando las respuestas y cumpliendo con las expectativas que el pueblo esperaba. Y eso está pasando, y hay que verlo sin hacer el análisis liso, y eso tiene que ver con un reclamo. Es con el reclamo que yo siempre he situado cuando he hablado con usted en estos programas, en el discurso de Luis Abinader en la 27 de febrero, Quina Ortega y Gasset, la noche en que él, sin declararse ganador, le dijo al país que había ganado. Todavía estaba el trance. Y él dijo ahí exactamente lo que la gente le pidió, y usted recuerda la consigna de la gente, y lo he repetido en este programa, comenzando por la consigna de los queremos presos. Queremos presos a los corruptos. ¿Cuántos hay? ¿Qué tiempo nos falta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir en los próximos días ahora después de esta Semana Santa? ¿Vamos a continuar con el mismo show, con el mismo entretenimiento, o tiene que haber acciones y medidas concretas que empiecen a satisfacer lo que fue la aspiración de la gente y lo que fue el pedido del pueblo dominicano durante años de movilizaciones multitudinarias en todo el territorio nacional? Que no las programó, no las hizo y no las desarrolló el PRM y la cúpula política que hoy actualmente regentea el gobierno de la República Dominicana. Usted sabe que no fue así. Entonces yo no tengo que bajarle nada, es la historia que está ahí, además muy reciente. Claro que quien derrotó al gobierno del PLD con la formidable estructura política que creó, habiendo rendido durante años, incluso particularmente en los últimos años de Danilo, a una oposición que no fue capaz de desarrollar una sola movilización propia de esos partidos de oposición contra el gobierno, no la desarrollaron. Quien desarrolló las luchas fueron los movimientos sociales, en los que se involucraban obviamente las bases del PRM y de todos los partidos de oposición que son bases populares, que se articularon en la dirección de decir hasta aquí y decir basta y decir no se puede, es posible otra cosa y no más impunidad. Por eso se convirtió la impunidad, que no aparecía ni en los registros ni en las encuestas, en la consigna fundamental, planteando que el problema era de poder, y los gringos se dieron cuenta que era un problema de gobernabilidad e influyeron para evitar que se pasara de manera directa de la situación a un momento de ingobernabilidad en el país, en el que ellos no controlaran la situación de un espacio importantísimo en su dominación geopolítica en la región del Caribe. Entonces por eso intervienen. La marcha verde que obliga a los americanos y a los grupos económicos a asumir esa posición. Lo que obliga es a plantear que aquí había otra situación, y entonces los grupos económicos que habían sido definitivamente contenidos en sus afanes de control monopólico de la situación por el grupo que competía con ellos, que era el PLD, decidieron también ponerle freno. Y en eso usted encuentra exactamente a los mismos que están ahora al lado del gobierno. Yo le dije en este programa, mire, búsquese, doctor Jacín, y vuelvo y se lo digo ahora, busque la foto del CONEP y de los empresarios en el Palacio con Danilo para que escúcheme, antes de cerrarse el tema de la reelección, apoyando a Danilo. Búsquese ese mismo grupo después diciéndole a Danilo, óyeme, la reelección es imposible, acompañándolo también en el propio Palacio Nacional, casi despidiéndolo. Y después busque ese mismo grupo diciéndole, estate tranquilo, que vamos a pelear por tu impunidad.
Y ese mismo grupo es el que sale al lado del presidente actual de la República diciéndole estamos contigo. Y ese mismo grupo fue el que le sacó la alfombra al PLD. Es verdad, ahora ese grupo se mueve de manera pragmática y se mueve en función de sus intereses. Y el liderazgo de ese grupo es pragmático. Y ese liderazgo ha sido el mismo liderazgo del grupo Vicini, que participó en la lucha contra el trujillismo, por lo que había hecho el trujillismo con ellos. Así es, pero no solo eso, sino que dividió desde esos tiempos nuestra oligarquía tradicional en una banda cívica, en una trujillista, que se expresa hasta el día de hoy. Y es verdad, todas las referencias que usted hace, incluso hasta la de Inbel Barrera, todo eso es verdad, porque la lucha en este país ha estado marcada por eso. Ahora, cada vez que eso se ha producido, y usted lo puede contar a partir de 1960 para acá, la historia de lucha del pueblo dominicano ha estado presente y han tenido que tomarlo en cuenta. Y ella ha encontrado momentos de escape. Lo encontró, número uno, en principio, cuando la Unión Cívica, lo encontró en el momento en que Bosch asciende al gobierno de la República Dominicana en el 63, y lo encontró en las calles con el pueblo en armas en 1965, y volvió a reencontrarse con eso en las grandes movilizaciones de masa de principios de los 70. Y termina todo esto justamente sacando a Joaquín Balaguer del poder y abriendo la República Dominicana a un compromiso político institucional diferente cuando el gobierno de don Antonio Guzmán. Entonces, no es posible que en el cálculo político y en el análisis, ahí es que usted se equivoca medio a medio, no se ponga como una variable fundamental el pueblo dominicano. Y en el 65 triunfó el pueblo. Lo que yo le digo es que estratégicamente fue destruido exactamente todo el aparato oligárquico. Estados Unidos lo logró. Por eso hubo una derrota militar de la Guerra de Abril y la apertura de la República Dominicana a un proceso democrático que no reeditaba la dictadura de Balaguer. El objetivo de ellos fue echarle un cubo de agua a algo que pudo haber surgido ahí. Doctor, mire, en 1961, los Estados Unidos, y lo he repetido en este programa y en otros estudios y en publicaciones y en textos publicados, los Estados Unidos plantearon, frente a la posibilidad del gobierno de Juan Bosch, una política que se centraba en lo siguiente. Se lo he repetido y lo voy a hacer ahora aprovechando la ocasión. Tenemos tres posibilidades en orden decreciente de preferencia en la República Dominicana. Un gobierno filocomunista dirigido por Juan Bosch, un gobierno democrático decente o la vuelta a Trujillato. Decían que eran partidarios de un gobierno democrático decente, que era un gobierno sencillamente oligárquico. Pero mientras existiera la posibilidad de Juan Bosch, mientras existiera esa posibilidad, no renunciaban a la vuelta al Trujillato, que ellos mismos lo habían matado. Lo que pasa es que hablar contigo... Pero fue o no fue así eso. Está escrito en lo que ha sido la política norteamericana. Me produce a mí 10, 20, 30 programas. Por ejemplo, yo te digo a ti, categóricamente, Estados Unidos, donde quiera que se ha metido, tiene un objetivo, que es no lograr algo, pero nunca tiene la sustitución. Matar a Trujillo, no le importaba lo que pasara después, matar a Trujillo. La revolución, que no hubo otra Cuba. ¿Cuántos presidentes norteamericanos enterró Fidel? Espérate. ¿Cuántos procesos ya se lleva hasta el propio Maduro? ¿Qué? Victoria pírrica. No. Ahí tiene, pero no vamos a discutir Cuba ahora. Un momentito. Sí. La guerra de Medio Oriente. La guerra de Medio Oriente. Tú quieres dos países que habían logrado un avance en sus economías y en la vida de su pueblo, como era Libia y Siria. No te digo de Irak, porque lo de Saddam es otra dos cosa. Cabezas raras ahí, pero hablándote de esos dos. Sin embargo, desbarataron y dejaron todo desbaratado. Aquí no dejaron todo desbaratado. No. Y Pompeo vino aquí de producir, por lo que tú dices, y desbarató esto y no importó lo que venga. No es que desbarató, se situó para defender los intereses norteamericanos. Por eso le digo, no haga análisis liso, que este no es un problema de 2 más 2. En política 2 por 2 a veces da 5. No es matemática, no es aritmética. La realidad es, y por eso le pongo el ejemplo de lo que fue la posición norteamericana al momento del gobierno de Juan Bosch en el 63, le pongo la posición norteamericana ahora. No podía ser de otra manera, porque lo que estaba en juego era la gobernabilidad en la República Dominicana, y quien la ponía en juego era el gobierno
corrupto y la mafia política que encabezó Danilo Medina en el último periodo y de la que había conformado y estructurado desde su origen junto a Leonel Fernández. Lo que pasa es que las contradicciones no se pararon ahí. Nadie quiso separar nunca a trujillistas y a cívicos. Nadie. E incluso cuando eso se produjo de tal manera, usted tiene que recordar que el propio Manolo Tavares Justo acompañó a Viriato Fiallo de la Unión Cívica Washington, cuando la Unión Cívica era ese movimiento cívico que pretendía otra cosa como alternativa a las huestes trujillistas que todavía querían seguir controlando el gobierno. Eso pasa ahora. Entonces ahora pasa exactamente una situación similar. Lo que tenemos que ver es cuáles son los factores que hay en juego y ahora lo que está planteado en la República Dominicana supone, implica, la descripción de esta, y yo quiero que usted me desmienta, un PLD desvencijado en términos fundamentales como estructura de gobierno en este momento. Yo no digo que no se pueda recomponer mañana, porque aquí hay cosas en el escenario político que no están escritas y que no se pueden resolver con 2 más 2. No son aritméticas, son políticas, son historias, son vida social y vida institucional. Un PRM que tiene el gobierno y que tiene un presidente, pero que no tiene un liderazgo hegemónico, porque Abinader, como presidente de la República y jefe del PRM, no es, bueno, ni siquiera jefe del PRM, hay un presidente del PRM, no es ese liderazgo hegemónico clásico en las formaciones políticas dominicanas. ¿Cuál es el liderazgo sustituto del presidente Abinader en el PRM? Ninguno, no hay. Pero no solo eso. ¿Y quién dijo que el liderazgo que él tiene es hegemónico en el PRM como para hacer de esa fuerza política la posibilidad de continuar? Tampoco. Pero además yo le digo una pregunta. ¿Y esa realidad de debilidad en un partido que no se ha ni siquiera reunido después de las elecciones, en un partido que no da respuesta y que lo que tiene a sus militantes y a sus bases movilizándose, presionando por empleo y presionando por un cambio de política e incluso denunciando que no se está cumpliendo con las promesas, con los acuerdos de campaña y con lo que la calle pedía, que no deja tranquilo al propio gobierno? ¿Qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Que la necesidad de llenar ese vacío en el liderazgo se va a reflejar en términos del ejercicio del gobierno. Y ese fenómeno hace más compleja la situación de este país y de eso no quieren hablar. Por eso que no se puede ser liso, como es usted en el análisis. La respuesta a eso, ¿desde dónde viene? Viene, por un lado, desde el único sector que políticamente no está a la defensiva como la fracción de Danilo Medina, PLD, ni está en el aire como las diversas fracciones del PRM, ni está sin respuesta como las propias izquierdas y el pensamiento avanzado y el movimiento social, pero en el marco de un país que está activo política y socialmente, que está en proceso de reencuentro con la movilización y la calle en la actualidad. ¿Por qué? Porque no hay cumplimiento de los elementos fundamentales prometidos en la campaña y aspirados por un país que se movilizó 4 años para que el PRM cobrara lo que cobró en el frente político con que llegó Abinader al gobierno. Es una realidad complicada la de este país. Ahora, cuando usted lo analiza y ve efectivamente estas cosas, dice, ¿cuál es el comportamiento y qué va a pasar en la República Dominicana? Lo que yo le aseguro es que las condiciones actuales, primero malaconsejan políticamente al interior del PRM y ya empezaron a salir hasta las voces reeleccionistas de Abinader, ya empezaron a salir en un país que ni siquiera, bueno, este gobierno es todavía 7 mesinos. Porque es el único. No, no es el único, es el que tiene el control del aparato sobre el cual las clases políticas y los grupos dominantes han entendido que se necesita de manera fundamental como mecanismo e instrumento fundamental de acumulación capitalista, de la nueva acumulación o de la vieja acumulación. Ahora, esos sectores, usted tiene que entender que están en el marco de pugna. Por eso este país lo que está viviendo es un proceso de reestructuración de los grupos de poder económico, de sacudimiento de los grupos del poder tradicional que además acometieron la osadía de hacerse del control del gobierno aprovechando la incapacidad y las debilidades del Frente Político Social que derrotó desde las calles y a través de las elecciones al Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que está pasando. ¿Tú crees que Leonel Fernández, Carolina Mejía y David Collado van a cerrar fila con la reelección? Absolutamente que no. Pero ¿quién le aseguró a usted
que la presión de la calle pidiendo el cese de la impunidad no se deberá llevar y se va a llevar a una parte importante de los resortes políticos en que sigue descansando el PLDismo. Nada más para terminar con la cucaracha de Danilo determinada de romper. Porque lo que pase con oiga, y lo voy a decir con toda responsabilidad, y yo quiero que usted me desmienta, lo que pase con el sector de Danilo, de cara a lo que este pueblo ha pedido de fin de la impunidad, desde la calle movilizado durante 4 o 5 años de manera consecutiva, no solo se lleva a la fracción danilista, sino que toca medularmente a la fracción corrupta en que se ha apoyado Leonel Fernández históricamente para constituir lo que tuvo y para asegurar lo que tiene. ¿O no se lo lleva? Eso lo dices tú, porque ahí está Zulán y Tucano, pero el otro nada más es los hermanos de Danilo y Catalina. Doctor, hasta lo que circula en las redes se lo anuncia. Hasta los anuncios de próxima semana y de los próximos 15 días, que usted lo conoce probablemente tanto o más que yo, se lo dicen de lo que va a pasar y de lo que puede pasar de manera efectiva. Aquí no vale, esto no es un problema de tecnicismo jurídico, de tecnicismo político. Este país necesita satisfacciones de lo que ha demandado durante años, y si no las hace el gobierno de Luis Abinader, que no puede seguir presentándose como que yo no intervengo en justicia, él se mete nada más en lo que le da su gana y lo que le conviene oportunamente. Si no lo hace esta institucionalidad actual, entonces volverá la presión de las calles para eso, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Lo dice la realidad del país. Entonces, ese fenómeno nos obliga a que tengamos que pensar la realidad de la República Dominicana en forma diferente. Aquí estamos llegando a un punto cumbre. Estamos llegando a un punto sin retorno. No se puede seguir posponiendo la necesidad de justicia. Incluso hasta propuestas como la que usted ha hecho mucho. Yo recuerdo que al principio, cuando todo parecía que se le iba a meter la mano y que iba a entrar con mucho afán el tema de presos, de cárcel y de recuperación de los robados, usted siempre se planteó justicia restaurativa, que es importante en eso. Hay gente que le interesaba era aplastar políticamente al otro. Justicia restaurativa. Cuando me recordaba de usted con esos términos y se los refería ahorita fuera de cámara, ustedes saben que yo pensaba en el último trabajo de Iván Márquez, que se llama La Segunda Marquetalia, donde él plantea cómo el tema fundamental de Colombia para tratar de obstruir como se ha obstruido y se cerró casi de manera definitiva el proceso de paz y el camino de nuevo hacia la guerra, precisamente porque esos grupos oligárquicos son los primeros que se oponen a la lógica no solo del cierre de la impunidad, sino de los procesos de justicia restaurativa, descansados fundamentalmente en la aspiración de procesos institucionales de gobierno y de países decentes. Y aquí también no aguantan eso. No lo aguantan esos grupos, y por eso le digo, la imposición de verdad de un proceso de limpieza de este país que imponga el cambio de los temas de impunidad asegura justicia no solo restaurativa en las partes que corresponda, sino que asegura de manera definitiva el cambio de esta institucionalidad. Y por eso que yo digo que este país vive una transición, y no es que el gobierno de Abinader sea de transición, no, es un gobierno de 4 años que durará sus 4 años, esperamos. Lo importante es que estamos en un momento donde el país se abrió a un proceso de cambios obligados, y esos cambios implican una transición, y esa transición es hacia una nueva institucionalidad que tiene que tomar en cuenta lo que no quieren tomar, y usted no lo quiere meter en su análisis. ¿Sabe cuál es? Es el campo de lo popular, es el sujeto social popular, es el sujeto de calle que tomó una pausa precisamente por las elecciones, pero que ahora de nuevo retoma las calles y está planteado ahí. Solo hay que ver y leer informaciones, y eso va a volver a coincidir con el juego de intereses y con la pelea de intereses y con las fracturas que hay al interior de los grupos oligárquicos y del poder permanente de este país presentados en la actualidad. ¿Pero por qué ese es el riesgo de lo popular? Un movimiento de calle, un movimiento de pueblo, específicamente para hablarte de un ejemplo, de la presa de Cola, tiene un efecto más inmediato y más contundente que un movimiento de calle peluso, confuso y difuso en contra de una impunidad y aquello es más concreto y tiene resultados inmediatos. Lo que pasa es que usted, vuelvo y le digo, y no es para usted, ya definitivamente no me voy a rendir en insistirle a usted,
Pero al insistirle a usted, Pero no es llegando a la gente del pueblo. Cuando usted menciona, y menciona lo de Barry, y menciona lo de la presa de Cola, usted está hablando de un problema neurálgico. Eso es como cuando nosotros venimos aquí a hablar de Valdés Albizu y del Banco Central, y de la deuda pública, y del endeudamiento, y de la lógica, del proceso de destrucción del patrimonio público y de lo nacional por la vía de su entrega o de su dilapidación, como han hecho estos gobiernos, incluyendo el gobierno actual. Doctor, cuando usted se plantea y refiere lo de la presa de Cola que se intenta poner en Monte Plata, o de la presa de Cola a la que se resiste y que se exige la reubicación de las comunidades campesinas de la zona de Cotuí, cuando hablamos de la Barry y de su proceso de ampliación, estamos hablando de un proceso de enfrentamiento nacional contra el poder de una minera que quien la defiende, ¿usted sabe quién es? Que quien la apoya, ¿usted sabe quién es? Que quien la encubre a través de la llamada de las llamadas alianzas público-privadas es justamente este gobierno, que el pueblo no esperaba eso y que no votó para eso. Entonces eso está planteando un problema de tipo político de nuevo. Lo que pasa es que la presión en esa dirección y que la lucha en esa dirección no pone en manos ni del PLDismo danilista, ni del PLDismo leonelista o Fuerza del Pueblo, ni tampoco de las oligarquías que se han hecho cargo del gobierno. Ante una situación de vacío de ese tipo y la necesidad y la urgencia de replantear y reordenar sus intereses, es que los grupos oligárquicos y monopólicos han secuestrado el gobierno actual, el gobierno del presidente Abinader. El gobierno del presidente Abinader es un gobierno bajo el secuestro de esa tríada, de esa trilogía hegemonizada por el grupo Vicini. Los Estrella, los Risset y el grupo Vicini son los que controlan las decisiones de mando en alianza con una fracción de esa oligarquía más tradicional y de esos resabios que quedan todavía de la vieja burguesía nacional del país, acantonados en Santiago, con esos grupos oligárquicos a quienes el propio presidente de la República le ha dado la mitad o más de la mitad del gobierno en ejes fundamentales. Eso es lo que yo estoy planteando y eso es lo que tiene que ser analizado para ver el carácter complicado y complejo de la realidad de este país. Definitivamente, el gobierno de la República Dominicana es un gobierno bajo el control de esos grupos que controlan y hegemonizan la economía dominicana, que son los grupos del poder tradicional recompuestos, modernizados y en el marco de una situación actual donde el marco jurídico, político e institucional le sirve. Alianza público-privada, fideicomiso, el proceso de protoprivatización de la República Dominicana, apoyándose justamente y excusándose en una situación de crisis que ahora quiere ser envuelta exclusivamente en el impacto terrible de una pandemia como el que hemos tenido en la República Dominicana después de la entrada del COVID-19. Eso es lo que ha estado pasando. Entonces, cuando planteamos la necesidad de un análisis de fondo, estamos pidiéndole al movimiento social, a los grupos populares, a los actores y sujetos del cambio desde las bases de la sociedad, a que entendamos que ahora es necesario articularlo todo para exigir cumplimiento, responsabilidad, coherencia con lo que el pueblo exigió en la calle durante años, que es el fin de la impunidad, porque eso es, como les decía hace un momento, el punto de frecuencia, la frecuencia de la estructura del actual esquema político, del actual sistema político institucional en la República Dominicana, que mezcla dos cosas. Por un lado, el tema de la impunidad y por el otro, el tema de una nueva política desde el mando de la nación que suponga no poner a depender nuestro país y nuestras políticas y nuestra república de lo que son los ejes que impone esa mecánica y esa lógica de la acumulación capitalista en el país, basada en más privatización y en un control absoluto del Estado y del gobierno de la República Dominicana. Hay que acabar definitivamente con el secuestro que esos grupos hegemónicos y monopólicos le han impuesto, que ya no mandan intelectuales orgánicos a dirigir el gobierno o a que los representen, sino que mandan su propio personal, sus empleados o sus miembros, sus integrantes, de manera directa a ejercer el gobierno. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Eso es lo que ha pasado justamente, desgraciadamente, en la República Dominicana tras la instalación de un gobierno que surge ante
la inmensa presión de un pueblo movilizado y vestido de verde y que fue definitivamente secuestrado por la ausencia de un mecanismo político alternativo que fuera capaz de competirle la dirección del proceso político nacional a esas fuerzas que sustituyeron al Partido de la Liberación Dominicana. Yo no dudo ni niego que a veces uno se va, como tú dices, muy horizontal sobre los problemas, sin ver las eventualidades, pero te quiero decir algo. Cada vez que tú participas en un programa de un medio cualquiera, que es una pena que no sean más medios, sino solamente aquí en 2 o 3, se traten los temas, pero un poquito más micro, que sean específicos. Por ejemplo, hoy aparece una información de que una candidata de izquierda, creo que del Ecuador o de Perú, le retira el apoyo a Venezuela. Y uno ve eso, uno ve que hay un sector disidente de la FARC en Colombia que no está de acuerdo con el pacto que se hizo. Aquí tú tienes un gobierno que al mes de estar tomando posesión, ya estaban diciendo, no quiero chino aquí, ni nada que tenga que ver con chino. No queremos... Pero se olvidó de AstraZeneca y su vacuna es la China. Sí, muy bien, muy bien. Porque... Dijeron que los chinos no venían... Por una razón muy elemental. Doctor, los chinos... Hay cosas que no se pueden negar. Coño, pero si te estoy pidiendo las vacunas y tú la tienes almacenada y me dices que no me la dé, no me niegue que se la busque en China. Sí, pero mire, este mundo ha cambiado tanto que los chinos han entrado y entran a la República Dominicana a través hasta de Barry. Los chinos son medio dueños de Barry. Sí, sí, los chinos tienen concesiones económicas aquí hasta para investigar, eso, hasta investigar sobre tierras raras y oro. Fernando, los japoneses tienen acciones en el Rockefeller Center. Así es. Y los chinos le metieron 850 mil millones de dólares al Tesoro norteamericano en el 2008. Barrick, Miranda, ¿verdad? Brasil, Venezuela, tenemos que hablarlo individualmente. No, pues yo se lo mando, mire, micro, usted quiere micro, vaya a la región sur del país y piense, Bahía de las Águilas, la Sabana de Juancho, Barahona, el intento de la mina de nuevo en la zona, en la Sierra de Bauruco, el tema de Monte Grande, el problema de la cooperativización del ingenio. El sur está en un proceso ahora. Haití, la mina binacional. La binacional en Dajabón. Este país está al borde de nuevo de una gran explosión social y este gobierno lo que anda es intentando remiendos a nivel mediático, nada más. No anda metiendo la mano donde debe tenerla porque ha sido rendido y puesto bajo secuestro por esa oligarquía que lidera el Grupo Vicini en el país. Eso es lo que ha pasado, eso es lo concreto. ¿Y quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar el Grupo Vicini? Sí, a posteriori. ¿Lo van a pagar los grupos oligárquicos de este país? Sí, a posteriori. ¿Lo van a pagar los estrellas? El Grupo Vicini, que tú has mencionado 3 veces, doctor, va a callar tan pronto le entreguen su tierra con su planta. Doctor, ¿cuál fue el grupo, el apellido más sonoro en los últimos años del gobierno de Danilo Medina? Dígalo, usted sabe cuál es. No, los Estrada. Los Estrellas. Ah, sí. No fue ese. ¿Cuál es el grupo de punta de lanza con que se coge el formato del gobierno en las instituciones públicas con la presencia del Grupo de Santiago? ¿Dónde va el presidente de Santiago y quién abre el puerto de Barahona? Pero ya el Grupo de Santiago merece que ya no es lo mismo Agripino, Hipólito, Estrella y la vice. No es lo mismo, son cosas diferentes. Entonces, como es así, le estoy diciendo, este es un gobierno, y usted tiene que coincidir conmigo en eso, que ha sido puesto bajo secuestro de esos grupos oligárquicos. Y eso plantea, no es un problema entre el gobierno ni en el PRM, eso plantea un problema con el pueblo de este país. No lo secuestraron, es parte de ello. No, es bajo secuestro por la razón siguiente, porque el influjo con que llega una persona de alguna manera sin tasa de rechazo en el país, aunque sin el liderazgo clásico sobre sus hombros, como Luis Abinader, no es exactamente lo que ha pasado con los otros. Entonces, por eso
el momento es especial para que pensemos en la República Dominicana y entendamos que la transición que se vive es una transición objetiva que tiene que ser vista, examinada de otra manera, para procurar que no sea metido, no en riesgo, sino en nuevas encerronas, la alternativa de lo popular para procurar una institucionalidad diferente en la República Dominicana, a riesgo de que la ingobernabilidad conduzca a situaciones que los propios grupos burgueses tradicionales tengan que lamentar. Bien, lamentablemente, como dicen los galleros, cada vez que hablamos con Fernando, lo que hacemos es que topamos los gallos y se queda la pelea para el final. Fernando, gracias. Gracias a usted. Bien.